Perdonar porque somos seres humanos, amantísimo Padre Dios. Señor, que sea la voluntad tuya, Señor, en toda esta nación, Padre Santo. Amantísimo Padre Dios, oramos en estos últimos tiempos que estamos viviendo ya, mi Señor Jesucristo bendito. Alabado seas, mi Señor, glorificado seas, Padre mío, bendito y alabado seas por siempre, adorado mi Dios. Señor, nosotros también, Señor, aquí siempre esperando cada sábado tus palabras que tú nos hablas, Señor, para nosotros guardarlas en nuestra mente y en nuestro corazón y también ponerlas por obra, amantísimo Padre Dios. Mi Señor Jesucristo bendito, alabado seas por siempre y para siempre, mi Señor. Te pedimos, Señor, por todas las naciones de este mundo, pero en especial por la nuestra, que tengas misericordia, Señor, de todos los habitantes de toda esta nación y en especial de los pueblos. Amante Padre Dios, mi Señor, tú tienes la conducción, Señor, de todos tus hijos en este mundo, Señor. Tú eres el que pones reyes y sacas reyes, tú eres el que pones a los gobiernos en sus lugares que deben estar para regir tus santos mandamientos de tu santa ley, amantísimo Padre y Dios. Señor, perdónanos a nosotros si en algo hemos incurrido. Te pedimos perdón, Padre mío, porque somos seres humanos y siempre estamos cayendo, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre mío, porque somos pecadores, amantísimo Padre y Dios. Bendito seas, mi Señor, por siempre y para siempre. 26. Dice así la palabra de Dios. Orden de escribir la ley en piedras sobre el monte Ebal. Orden, es una orden que da el Señor. Ordenó Moisés en el versículo 1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El Señor está hablando, Dios. En el versículo 2, y el día que paséis el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Versículo 3, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. En el versículo 4, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra. No alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. En el versículo 6, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios
Versículo 7. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Versículo 8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Versículo 9. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy ha venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Porque estaban recibiendo las leyes de Dios a través de Moisés. Versículo 10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Miren lo que ha dicho nuestro Dios para esta generación que estamos viviendo, porque de ahí venimos, de los hijos de Israel, de los hijos de Dios somos. En el versículo 11 dice, las maldiciones en el monte Ebal. En el versículo 11 del mismo capítulo 27. Miren lo que dice. Escuchen bien. ¿Han escuchado ustedes lo que el Señor ha ordenado a su pueblo? Sus mandamientos, o sea, sus mandatos. Ahora van a escuchar las maldiciones al monte Ebal. En el versículo 11 dice: el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín son los que van a hacer esos. ¿A qué los ha mandado ahí? ¿Que iban a qué? Que ha pasado el río Jordán sobre el monte Gerizim para bendecir. O sea, esto de estas tribus es para la bendición, que son Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Son para la bendición. En el versículo 13, y estos estarán sobre el monte Ebal. O sea, en el monte Ebal están estos para bendecir. Ahora, estos va a ser, los que está hablando ahorita, en el versículo 13, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, miren los que van a pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Esos van a pronunciar la maldición. En el versículo 14 dice: y hablarán a los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová sobre de mano de artífice y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Miren la primera maldición. En el versículo 16: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. En el versículo 17: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. En el versículo 18: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Esos que dice del ciego es aquel que se interpone, que está en el camino de Dios y se lo saca y se lo lleva. Eso tenemos que entender, hermanos. En el versículo 19: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero o del huérfano o de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. O sea, aquel que perturbara los derechos del extranjero, o sea, del extraño, del que no es de su pueblo. En el versículo 20: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. En el versículo 21: maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén.
En el versículo 22, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. El versículo 23, maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. En el versículo 24, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. En el versículo 25, maldito el que recibiere soborno para quitarle la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. En el versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Recibieron las maldiciones. Y aquí hay dos cosas. Maldito el que recibiere soborno. ¿Cuántos habrán servido soborno para poder destrozar a su prójimo? ¿Ah? A eso lo están recibiendo ahora. Acá hay otro. Maldito, dice, el que recibiera soborno. Y todo el pueblo dirá, y dice, maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. O sea, aquel que hace las cosas para derribar al inocente. Y también aquel que recibe el soborno, maldito. Recibieron las maldiciones y el pueblo, amén, hermanos. Ahora, ustedes mismos lo están leyendo en sus propias Biblias. El Señor lo guardó para esta fecha. Ya está, hermanos. Esto, ahora, para que entendamos de todo esto que he dicho, de lo que nos ha dado para que aquellos que guarden sus mandamientos de su ley y aquellos que reciben las maldiciones. Muy bien, vamos ahora. Vamos a Éxodo, hermanos. A Éxodo. Vamos a Éxodo, que son para entender de lo que dice orden de escribir las leyes en piedra sobre el monte Ebal. Éxodo 19, capítulo y versículo 5. Vamos ahora a buscar a las Santas Escrituras, hermanos, para que así entendamos la palabra de nuestro Dios. Te dijo Éxodo 19, busquen en 19, está, capítulo 19 y versículo 5, en Éxodo, hermanos. 5, miren lo que dice. Está hablando de las leyes, nos va a hacer entender sobre las leyes de sus mandamientos. Dice. Ahora pues, si diréis, oí a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros, y seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la, ¿qué dice? Toda la tierra. Eso está hablando de aquellos que obedecen sus mandamientos. Y aquellos que guardan sus estatutos, no hay que confundir, porque de sus ordenanzas del Señor. Miren lo que dice, Dice, ahora, vamos a Deuteronomios, al capítulo 4. Deuteronomios, capítulo 4, hermanos, para que entendamos lo que está hablando la palabra nuestro Dios. Deuteronomios, capítulo 4, y el versículo 20, capítulo 4 y versículo 20. Miren lo que dice el Señor. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este, ¿qué dice? Día. Como en este día. Escúchenlo bien y repásenlo ustedes, hermanos, porque la hermana Estelita no va a durar mucho tiempo. El Señor se le va a poner al descanso porque sufre mucho, hermanos. Miren lo que dice. Y vamos a ir mismo en Deuteronomios, en el capítulo 7 y el versículo 6. 7 de Deuteronomios. 7, busquen ahí nomás. 7, capítulo 7 y el versículo 6. Versículo 6. Miren lo que dice. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es para aquellos que obedecen,
para aquellos que están con Él, con el Señor, hermanos. Miren lo que dice. Vamos nuevamente, ahí nomás, al Deuteronomios, capítulo 14, hermanos. Capítulo 14, Deuteronomios. Allí nomás estamos, capítulo 14 y el versículo 2. Capítulo 14 y el versículo 2. Dice la palabra de Dios: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre ¿qué? Sobre la tierra. Pero este pueblo estará sobre la tierra, es lo que dice, para aquellos que se congregan, para aquellos que doblan la rodilla, para aquellos que leen sus escrituras, para aquellos que no vituperan para sus hermanos, para aquellos que leen sus escrituras, para aquellos que están leyendo sus santas palabras. Para eso es lo que está hablando el Señor, no para aquellos que solo oyen y nada más y juzgan, hermanos. Eso es muy diferente, hermanos, para que entendamos la palabra de Dios. Vamos ahora a Tito, busquemos Tito, hermanos. Vamos a Tito, y así entenderéis la palabra de vuestro Dios, que sabían y no quisieron obedecer. Tito, vamos a Tito, en el capítulo 2 y el versículo 14. Tito, capítulo 2 y el versículo 14. Y el versículo 14, hermanos, de Tito 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas, ¿qué? ¿Qué dice en su Biblia? ¿De buenas qué? De buenas obras, hermanos. Miren lo que digo. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Y quién se dio por nosotros a sí mismo? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios, nuestro Señor, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, hermanos. Muy bien, miren lo que dice. Vamos a Primera de Pedro, hermanos. Vamos a Primera de Pedro. Ya saben que eso está en los últimos libritos. Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro en el capítulo, en el capítulo 2 y el versículo 9. Capítulo 2 y el versículo 9. 9, hermanos. Miren lo que dice, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Eso es para aquellos que guardan sus mandamientos, para aquellos que están reunidos en la verdadera iglesia, donde se habla la palabra de Dios, donde se escudriña la palabra de Dios, las santas escrituras, hermanos. No para cualquiera. Ahí vamos, hermanos. Vamos ahora a Éxodo, al capítulo 20. Nuevamente regresemos a profecías. Éxodo, capítulo 20, hermanos. Para que así no digáis que hablará la hermana Estelita. Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Busquemos para así entender la palabra de vuestro Dios. Éxodo, capítulo 20 y el versículo 25. Y el versículo 25. Dice así la palabra de Dios: así me hicieres altar de piedra, no las labréis, dice, no las labréis de cantería, porque si alzares, dice, herramienta sobre él, lo profanarás. O sea, el Señor no quiere que le pongan ni fierro ni la labre, porque sería profanado. Sería profanado. Él quería que le hagan su altar tal como Él dice, vuestro Dios, ¿no? Ahora, vamos a Josué, hermanos.
A Josué. Vamos a Josué para entender la palabra de vuestro Dios. A Josué. Busquemos Josué para que así podamos entender la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Para que nosotros nos perdamos y no digamos qué será lo que nos habla y nos dice, ¿no? Josué, busquemos, hermanos. Josué. A ver dónde está Josué. Para que así podamos entender la palabra de Dios. Ah, ya está Josué. Citracito de Deuteronomio. Tenía razón. Ya. Vamos a Josué en el capítulo 8. Capítulo 8. Josué, capítulo 8. Y los versículos 30 y 32. 30 y 32. En Josué, hermanos. 30. Dice así la palabra de Dios. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Y en el versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de ¿quién? De los hijos de Israel. Delante de los hijos de Israel, hermanos. Muy bien. Vamos ahora nuevamente a Deuteronomios, al capítulo 11. A Deuteronomios, al capítulo 11, hermanos. Deuteronomios, capítulo 11. Volteemos ahí para que así podamos entender la palabra de vuestro Dios, si no, ¿cómo entenderíamos su palabra? A Deuteronomios en el capítulo 11 y el versículo 29. El versículo 29, hermanos. Versículo 29. Capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra de Dios así: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás las bendiciones sobre el monte, dice Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal. O sea, la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Eran las órdenes que tiene que cumplir, que le ordenaban. ¿A quién estaba ordenando que pusiera en ese monte ya? A Josué, ¿no es cierto? Sí. Ya, porque él es el que va a entrar. Volvamos a Josué, al capítulo 8. Josué, al capítulo 8, hermanos. Busquemos nuevamente Josué, al capítulo 8. Busquemos para así encontrar la palabra de vuestro Dios, que es lo que nos dice. Josué. A ver, ¿dónde está Josué? Capítulo 8. Ajá, Josué 8. Ya, en el capítulo 8 de Josué, y los versículos 33 y 35. 33 y 35. Miren lo que dice la palabra de Dios. Todo Israel con sus ancianos y oficiales y jueces estaban de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así, los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. ¿Ve? Al pueblo de Israel. Estas son la lectura de la ley del monte Ebal, hermanos. O sea que hay el monte de la bendición y el monte de la maldición, hermanos, ¿no? Ahora dice, vamos a Éxodo nuevamente, a Éxodo. A ver, acá estamos. El 35 ya, Deuteronomios, ¿no? 35 nos falta, ¿no? Sí. 35, ya. Dice, y hubo palabra, dice, no hubo, dice el Señor, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. ¿Y de quién más? Y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. O sea, estas son las leyes que le dio el Señor a Moisés. Y Moisés le daba a
Josué, ¿no es cierto? Por eso dice la lectura de la ley del monte, la lectura de la ley del monte. Toma la exclusión de Israel. Por eso son las leyes, hermanos. Muy bien, aquí vamos nuevamente a Éxodo, capítulo 20 y versículo 4. Éxodo, nuevamente, capítulo 20 y versículo 4, hermanos. 20, versículo 4. Capítulo 20 de Éxodo y versículo 4. Dice la palabra de Dios: no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hermanos, y vamos, Éxodo capítulo 34 y versículo 17. 34, Éxodo 34 y versículo 17. Y versículo 17, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: no te harás dioses de fundición, no te harás, ¿qué dice? ¿Está así en sus Biblias? No te harás dioses de fundición. Ah, sí, exacto, en el versículo 17, no te harás. Pero sin embargo, eso es lo que está, esas imágenes, y ahí van a adorarlas, van a besarlas, van a pedirle para que les hagan los milagros. Y eso está lleno, nuestro país está totalmente, ¿cómo les diría la palabra? Con prejuicios. Esta nación lleno de prejuicios en sus costumbres y en sus tradiciones, hermanos. Vamos ahora a Levíticos, al capítulo 19. Levíticos, capítulo 19. Busquemos para que así ustedes entiendan la palabra de vuestro Dios. Al capítulo 19 de Levíticos y el versículo 4. Y el versículo 4. Dice así la palabra de Dios: no os volveréis a los ídolos, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, nuestro Dios. ¿Quién es el Dios de todo este mundo, de todo este planeta? Nuestro Señor Nuestro Jehová. Señor Jehová, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Acá no hay dioses, como está lleno de dioses, donde van a adorar a esos dioses. Y esos dioses, ¿qué les hacen si adoran a esos dioses? Por eso es que estamos como estamos en este país, retrocediendo y cayendo, porque solamente no estamos adorando al verdadero Dios, al dueño de nosotros, al dueño de todo. Dice aquí, ahí nomás, en Levíticos, en el capítulo 26 y el versículo 1, capítulo 26 de Levíticos, y versículo 1, dice así, dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová nuestro Dios. Pero sin embargo, ay, está lleno las piedras pintadas, las estatuas pintadas, y ahí van a pedirle que le bendiga, que le dé de comer, que le dé trabajo, que le dé un hijo, que le saque de cualquier cosa que está en su corazón que necesitan. Van a pedirle. ¿Qué les va a responder? Si está sordo, tiene ojos, no mira, tiene oídos, no oye, tiene pies, no camina, tiene manos, no acciona, no tiene nada, no sirve para nada. ¿A quién debemos de pedir? ¿A quién? Al Dios vivo, al Dios viviente, a Dios, a Jehová, nuestro Dios. Y cuando también piden a esos dioses, les responde. ¿Pero quién responde cuando piden a esos dioses que no tienen boca, que no tienen oído? El diablo mismo les responde y les hace también el milagro. Les hace el milagro. También Satanás tiene su astucia, piden y les hace el milagro. Efectivamente, pero por un tiempo, no por toda la vida, por un tiempo, hermanos. Dice así. Ahora vamos nuevamente a Deuteronomios, al capítulo 4 y el versículo 15 y 18. A Deuteronomios, capítulo 4, busquemos. Capítulo 4, hermanos.
capítulo 4 de Deuteronomios y los versículos 15 y 18. 15 y 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. 15. Guardad pues, dice, guardad pues muchos vuestros almas, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros. ¿De en medio de qué? ¿De en medio de qué? Del medio del fuego. No vieron figuras, solo miraban la nube, porque Él estaba sobre el pueblo de Israel. Y Él también tenemos que mirar más que a Él. Este pueblo, ¿qué dirá? Que solamente no ha mirado a Dios, no ha mirado a Dios. Este pueblo, realmente. Y en el versículo 18, ¿qué dice? Dice así: figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua o debajo del agua, en ninguna figura de nada, porque solo tenemos un Dios vivo por siempre y para siempre. Dice así la palabra de Dios. Vamos ahora a Deuteronomios mismos, capítulo 5 y versículo 8. Capítulo 5 y versículo 8. Deuteronomios 5 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni bajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Solamente debemos adorar ¿a quién? Al Dios vivo, a Jehová, a nuestro Señor Jesucristo. No hay otras imágenes, pero se hacen un montón de imágenes, ¿verdad? Son sus dioses, hermanos. Muy bien, vamos ahora a Éxodo, al capítulo 20 y el versículo 12. Éxodo, capítulo 20 y el versículo 12, hermanos. 20 y el versículo 12. 12 el versículo. Miren lo que dice. Dice la palabra de Dios en el versículo 12 del capítulo 20. Honra a tu padre y honra a tu madre, para que tus días sean alargados, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios ¿qué? Te da. Para que te alargue. ¿Qué dirán ahora del Padre Celestial? ¿Lo honran? ¿Lo adoran este pueblo de corazón? ¿Qué dirá? Porque aquí justamente, ¿quién es el Padre de todos? Nuestro Dios, nuestro Señor, Dios. ¿Qué le dirán si lo honran? Amén, hermanos, amén. Por las palabras que nos habla vuestro Deuteronomios nuevamente, capítulo 5 y versículo 16. 5 y 16. 5 en Deuteronomios, el capítulo y versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, es lo que dice la palabra de vuestro Dios. Vamos de Deuteronomios al capítulo 19 y el versículo 14. 19, Deuteronomios y el capítulo 14. Versículo 14. 19 el capítulo. Y versículo 14, hermanos. Versículo 14. Dice así la palabra de Dios. 14. Dice: en la heredad, miren lo que dice: en la heredad que posea en la tierra, que Jehová tu Dios te da, no dice, reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que figuraron los, ¿qué dice en su Biblia? ¿Los qué? Antepasados. ¿Qué dice? Los antiguos, ¿no? ¿O qué dice en su Biblia de ustedes? Antepasados. Los antepasados o los antiguos, ¿no? Pero acá dice en mi Biblia, dice, en la heredad que posea en la tierra, que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que figuraron en los antiguos. ¿Y cuántos hay que saben que es de la otra parte,
pero no quieren darlo, pero no quieren reconocer por desconocimiento de las palabras de vuestro Creador, de vuestro Dios, por la ignorancia de que tienen, que no se dedican a buscar los mandamientos de su ley. Miren lo que dice el Señor. Éxodo, capítulo 22 y versículo 21. Éxodo. Busquemos nuevamente. Éxodo, volvamos así a profecías. Capítulo 22. Busquemos Éxodo. A ver qué dice. Éxodo, capítulo 22 y versículo 21. Y versículo 21. En Éxodo 21. Dice la palabra de Dios. El extranjero no engañarás. Miren lo que dice. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de ¿qué? De Egipto. Miren, cómo es que todavía, miren, dice, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros. ¡Ay! ¿Qué le dirán al Señor? Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. Dice, en Éxodo, capítulo 23 y versículo 9. 23 y versículo 9. Ahí nomás, hermanos. En Éxodo 23 y versículo 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que dice la palabra de vuestro Dios? ¿Qué más nos dice el Señor? Vamos a Levíticos, al capítulo 19, Levíticos, capítulo 19. Ya saben que está delante de capítulo 19 de Levíticos. 19. Capítulo 19 de Levíticos y los versículos 33 y 34. 33 y 34. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Y 34 el versículo. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Ven lo que dice? Deuteronomios, vamos ahora al capítulo 24 y versículos 17 y 18. 24, Deuteronomios 24, ahí nomás estamos. Y los versículos 24, ¿a dónde estamos? Deuteronomios. A ver. 24, y los versículos 17 y 18. 17 y 18. 17 y 18. 24. 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Y en el versículo, ¿qué más dice? En el versículo 18, en el 18, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te sacó ¿quién? ¿Quién sacó de rescató? Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, o sea, nos sacó Dios. O sea que siempre nosotros somos también extranjeros. No somos que decimos, esto es mío, esto de aquí lo voto. No es así, hermanos. Porque fuimos extranjeros todos. Hermano, no tenemos nada, solamente a vuestro Dios, al Creador. Él es el que es dueño de nosotros mismos. Aquí no hay que aquello, ni que el otro, ni el engaño, hermanos. Muy bien. Para que así hemos entendido la palabra de vuestro Dios. Muy bien, ahí está. Ahí, todo esto que nos ha hablado el Señor es de la orden de escribir la ley en piedra sobre el monte Ebal. O sea, es de la orden, o sea, de las orden que da el Señor. Esa es la orden.
Ahora vamos a las maldiciones del monte Ebal. Vamos ahora. ¿Qué nos dice el Señor? Eso es lo que nos ha hablado de acá, de la orden que nos ha dado. Ahora vamos a esto. Para saber, porque ya lo hemos leído, porque ya hemos escudriñado que dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió su regazo, ¿no es cierto? Ahora, para entender mejor qué son sus palabras de la maldición, vamos ahora a Levíticos, al capítulo 18. Esto nos va a hablar de la maldición. Levíticos, capítulo 18. Vamos a ir para que busquemos ahora sí. Levíticos, capítulo 18. En Levíticos, capítulo 18 y el versículo 8. Capítulo 18 y el versículo 8. ¿Qué dice la palabra de? Miren lo que dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez ¿de quién? ¿Qué dicen sus Biblias? De tu padre. Y ahí están los actos de inmoralidad prohibidos. Estamos ahí, hermanos. ¿Ve lo que dice? Ahora, va en Levíticos capítulo 20 y versículo 11. Ahí mismo, Levíticos capítulo 20 y versículo 11. Dice así la palabra de Dios: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Porque es el pecado, hermanos, porque es el pecado, hermanos. Vamos ahora a Deuteronomios, al capítulo 22. Deuteronomios, al capítulo 22. Deuteronomios capítulo, y el versículo 30, de 22 y el versículo 30, hermanos. ¿Qué dice? Miren lo que dice la palabra de Dios: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de ¿quién? De su padre. Porque es pecado abominable. Pero ¿cuántos hay que se acuestan con la mujer de su padre, con el hombre de su madre? ¿Cuánto en el pecado? Eso no quieren que se les diga. Cuando les dicen eso y están en eso, no, me está insultando, me está diciéndome a mí. Eso es lo que dicen. Me está diciéndome. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Escrito está en su palabra de Dios. No lo digo, hermanos. Vamos ahora a Deuteronomios, al capítulo 22 y el versículo 30. Versículo 22 y al versículo 30 de Deuteronomios 22. Capítulo 22 y versículo 30. A ver, ¿qué dijo? Levíticos, capítulo 22, Deuteronomios y versículo 30. Busquemos, hermanos, para que así. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Miren lo que dice la palabra de Dios: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. Así dice la palabra de Dios. Pero ¿cuántos hacen eso? Que profanan esas cosas y no les gusta que les digan ni que les recuerden. Vamos ahora. ¿A dónde estamos? Vamos a Éxodo, al capítulo 22 y el versículo 19. 22, Éxodo, capítulo 22. A ver, ¿dónde estamos? Éxodo. Éxodo, capítulo 22, hermanos. Busquemos, para que así ustedes sepan. 22 y el versículo, ¿dónde está? 21. Que diga, no, 22, 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cualquiera que, miren lo que dice: cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Ustedes ya se pueden dar cuenta qué cosa quiere decir eso, cohabitar con una bestia, ¿no? Ustedes ya van entendiendo. Levíticos, capítulo 18 y versículo 23 de Levíticos. Miren lo que dice la palabra de Dios: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento,
mancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión, es perversión. O sea, ayuntarse quiere decir que tenga relaciones con el animal, ya sea mujer o ya sea hombre. Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios. ¿Por qué no decir lo que dice? Hay que decir la verdad, lo que dice el Señor. Vamos ahora a Levíticos, capítulo 20 y el versículo 15. Levíticos, capítulo 20 y versículo 15. 15, hermanos, 20, 15. ¿Qué dice? Cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto. Y dice, ha de ser muerto. Y mataréis a la bestia. Miren, cualquiera que tuviera cúpula, o sea que tuviera, bueno, ustedes saben, tendría que ser muerto. En esos tiempos estas eran las leyes. Hoy en día pueden tener con las bestias y que nada pasa, ¿no? Siguen en el pecado, ¿quién les hace nada? Pero dice, en ese tiempo, en ese entonces era muerto, y la bestia también era muerta, hermanos. Lo que dice aquí la palabra de Dios, miren lo que dice 18:9, ¿no? ¿Qué hemos leído? 18, ¿qué? Levíticos, ¿qué les dije? Levíticos 20, en Levíticos 15, ¿no? Ahora, Levíticos 18:9, Levíticos 18:9, Levíticos. Ustedes estudien, hermanos, para que puedan defenderse, para que puedan defender la palabra de Dios, que no es mentira. 18:9. Miren lo que dice en Levíticos, que justamente su texto trata de actos de inmoralidad prohibidos. Es su texto. Dice 18:9, ¿qué dice? Ningún varón se allegue, aparenta, mira, ningún varón se llegue, aparenta, próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. O sea, aparenta a su hermana, o a su prima, o a su sobrina. Eso quiere decir que no se allegue, que no se junten, que no se casen. Pero hoy en día se casan entre primos hermanos y primos no sé cuántos. Pero la palabra de Dios dice acá, por eso dice, digamos, el texto dice actos de inmoralidad prohibidos, titula. Ustedes pueden leerlo. Ya hemos estudiado, además, ya hemos escudriñado, sino lo que pasa es que no han entendido, pero nuevamente estamos acá. Miren lo que dice, por eso dice, la desnudez de su hermana. A ver qué dice, ¿en qué estábamos? ¿En qué? En Levíticos 18:9, miren, la desnudez de su hermana, hija de su padre o hija de su madre, nacida en casa o nacida fuera dice, o fuera, su desnudez no descubrirás. O sea, no en la familia, no con la prima, no con el primo, no con el esto, no con el otro. Pero ¿quién hace entender? Hermana, porque habrá los que tienen que dar cuenta a Dios que no les leyeron en las iglesias las santas escrituras de verdad. No les leyeron las santas escrituras de verdad, lo que dice la palabra de Dios. Dicen lo que quieren por aquí, por allí, por sus conveniencias, hermana, por sus conveniencias. Pero aquí nos está hablando el Señor. Ustedes miren cuántos somos aquí que van entendiendo la palabra verdadera de Dios. Y lo demás, ¿dónde está? Fuera. ¿Cómo va a entender si está fuera? Hermana, escuchando otras cosas que no vienen a la palabra de Dios. Ustedes tienen ese privilegio, hermanas. ¿Ve? Vamos ahora a Levíticos, capítulo 20 y versículo 17. Capítulo 20 y versículo 17. Capítulo 20, Levíticos, y versículo 17. Miren lo que dice. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, ella vivirá.
dice, la ayuda es cosa extravable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. O sea, aquellos que tienen relaciones entre hermanos y sacan hijos. ¿Cuánto de eso habrá, hermana? Por desconocimiento de la palabra de Dios, porque nadie en las iglesias no se dedican a enseñarles como dice la palabra Dios. ¿Cómo es posible? ¿Y acaso quieren venir? ¿Acaso oyen? ¿Pero acaso quieren comprarse una Biblia? ¿Acaso quieren leerla? Pero sí acusar, pero sí decir, me dice a mí, ¿por qué no leen las escrituras, hermana? No, a ustedes no están ciegas ahorita. El Señor Dios nos está haciendo entender, por decir la verdad. Hermana, miren lo que dice, vamos, Levíticos capítulo 18 y versículo 7. Levíticos capítulo 18 y versículo 7. Miren lo que dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás tú. Madre no descubrirás su desnudez. Miren lo que le dice. ¿Y dónde está? Actos inmorables, dice actos, inmoralidad prohibidos. ¿Cuántos hay que se abusan de sus madres? Y el pecado está aquí. Pero si no se hubiesen hecho, si desde el principio les hubiesen leído la palabra de Dios. Hermanos, esto no es que dice que aquí, que esto. Levíticos, capítulo 20 y versículo 14. Levíticos y versículo 14, 20 y 14. ¿Qué dice? Miren lo que dice la palabra de Dios. El que tomara mujer y a la madre de ella comete, dice, vileza, quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. ¿Y cuántos hay que se viven con la suegra? Miren lo que dice, cualquiera que tomare mujer y a la madre, o sea que toma la madre, toma la hija, toma las dos. ¿Dice así o no la palabra de Dios? ¿Dice ahí en su Biblia o no? Dice así, ha habido así. Entonces, ¿cómo, hermanos? Esos son, toma la madre, toma la hija. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Usted qué dice, hermano? Hermano, ¿está o no está? Sí. Está escrito. Está escrito. Entonces, ¿por qué decís que les toco y que hablo para ellas y que estoy diciéndole a ellas? Para acá ustedes dicen, toma la madre y toma la hija. Y el pueblo, amén. ¿Qué dicen las maldiciones? Y el pueblo, amén, calladitos. Yo no sé. Hoy día, les tocó de que les diga. ¿Encontraron, hermanos? No. No es que la hermana Estelita habla por hablar. Solamente soy su instrumento, entiéndanlo bien, su instrumento. Solamente soy su sierva. Pero la palabra de Dios les habla en sus santas escrituras, tal como lo han escuchado. Así que aquel que aprenda a obedecerlas, que las obedezca, y el que no, que se pierda. No es mi culpa mía. La culpa se la buscaron. Hoy día no tengo la culpa que el Señor haya bendecido y haya maldecido al pueblo. No tengo la culpa yo, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Muy bien. Hemos escudriñado, hermanos míos, la palabra de vuestro Dios. Como es el orden de escribir la ley en piedra sobre el monte Ebal y las maldiciones en el monte Ebal. O sea, escribió y las maldiciones en el monte Ebal. Muy bien. Vamos ahora, hemos terminado en profecías. Vamos ahora al Segundo Testamento. La estadía de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, hermanos.
En San Lucas, en el capítulo 8, estamos en el Segundo Testamento. En San Lucas, en el capítulo 8, y el versículo 16. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Es el título, hermanos. Nada oculto. Miren lo que dice la palabra de Dios. Bueno, vamos entonces, que nos va a dar nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios. Nadie que encienda una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean ¿qué? La luz, para que vean la luz. En el versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, de salir la luz. En el versículo 18, mirad pues cómo sois, porque a todo el que tiene sed le dará, y a todo el que no tiene, dice, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Dice así, en el versículo 19, dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. En el versículo 20, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera, y dice, y quieren verte. En el versículo 21, entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y, ¿qué dice? Y la hacen, y la hacen. Ahora, para que entendamos de lo que dice, nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Muy bien. Vamos ahora a San Marcos, al capítulo 4. Busquemos atrásito de San Lucas. San Marcos, capítulo 4. Capítulo 4, hermanos. San Marcos, capítulo 4, y los versículos 21 y 25. 21 y 25. Miren lo que dice. En el versículo 21 dice, también les dijo, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de la almohada o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, le dice, ¿no? Y miren lo que dice. Y en el versículo 25, ¿qué dice? Y en el versículo 25, dice la palabra de Dios así, dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea, que al que ha entendido la palabra de Dios y obedece, se le dará más, y tendrá la salvación y estará en el reino de Dios. Y al que ha tenido, pero lo ha dejado, ya en vez de seguir el camino recto, se lo quitará todo y se lo dará al otro. Y no tendrá nada, hermanos. Es lo que tenemos que entender en la palabra que nos dice, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea, nos dará más a entender para nuestra salvación nosotros. Muy bien, es lo que tenemos que entender en la palabra de lo que nos está diciendo vuestro Dios aquí, ¿no? Entonces, dice así. Vamos ahora a San Mateo, al capítulo 5 y el versículo 15. San Mateo, estamos en el Segundo Testamento, capítulo 15 de San Mateo. A ver, capítulo 5, busquen, San Mateo 5, hermanos, 5. Capítulo 5. Sí, capítulo 5 y versículo 15. Capítulo 5 de San Mateo y versículo 15. 15, hermanos, busquen. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 15. Ni se encienda una luz y se pone debajo de un almadón, sino sobre el candelero, alumbrará a todos los que están en casa.
es la luz del mundo, hermanos? ¿Quién es la luz del mundo? Dios, pues, nuestro Señor. Por eso, si no hay esa luz en la casa, ¿cómo están, pues? ¿Cómo están si no hay esa luz? La luz es el Señor, Dios, nuestro Señor, Dios. Esa es la luz. Esa es la luz, hermanos. Por eso dice, por eso que se le quitará y le dará al otro más, ¿no? San Lucas, en el capítulo 11 y el versículo 33, 11, ahí nomás que estamos, 11. Capítulo 11 busquen, hermanos, para así entender la palabra de Dios. Capítulo 11 y el versículo 33, busquemos para que aquí entendamos la palabra de Dios. Miren lo que dice en el versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almadón, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es los ojos, hermanos. Ustedes pueden seguir leyendo. La lámpara del cuerpo es los ojos, hermano. Aquí está. Ustedes pueden seguir leyendo. Lo que yo solamente les doy para que podamos escudriñar todo. ¿Ve? 33. Nuevamente vamos aquí a San Mateo. Nuevamente vamos a San Mateo, hermanos. A San Mateo, el capítulo 10 y versículo 26. San Mateo 10. Busquemos. 10 y el versículo 26, busquemos el 26. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así que no los dice, miren lo que dice, 26 es el versículo, así que no los temáis, porque nada es encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de ¿qué? De saberse. ¿Dios sabe todo o no sabe todo? Lo sabe todo, lo sabe todo. Si Él es la luz, lo sabe todo nuestro Señor. ¿Ve? Nos vamos ahora, ¿a dónde nos vamos? A San Lucas. A San Lucas, al capítulo 12 y versículo 2. 12, San Lucas 12 y versículo 2. 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. 12 y el versículo 2. Porque nada hay descubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Hay algo oculto, hermanos? Nada, porque todo se sabe algún día, todo, porque el Señor es luz, el Señor es luz y todo se sabe, hermanos. ¿Qué cosa hay oculto? Nada, nada hay oculto, hermanos, nada hay oculto. ¿Ve lo que dice la palabra de vuestro Dios? ¿Ve lo que dice? Ahora, ¿en dónde estamos? ¿En dónde hemos estado? Capítulo 2. Vamos vuelta a Mateo, capítulo 25 y versículo 29. San Mateo, capítulo 25, San Mateo 25, busquemos. Así para que ustedes puedan entender, para que ustedes no se dejen engañar, para que puedan ustedes defenderse de aquellos que les dicen, les acusan o nos acusan. ¿Ven? Dice San Mateo, en San Mateo, capítulo 25 y versículo 29. 29. ¿Han encontrado? 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque al que tiene se le dará, miren, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué dice? Le será, ¿qué dice en su Biblia? Le será quitado. ¿Ya se dan cuenta? No tienen nada aquellos que dicen tenerlo todo. No tiene, que es la parábola de los talentos, titula, hermanos. ¿Ve? Lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a San Lucas, al capítulo 19 y el versículo 26. Ahí, 19. Y el 19 y el versículo 26. San Lucas, capítulo 19 y el versículo 26. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pues yo os digo, ¿quién es el que dice? ¿Quién es el que está diciendo, pues yo os digo? Nuestro Señor. Nuestro Señor. Muy bien, hermanita, ¿ve? Dice, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene se le
¿Qué dice? Se le quitará. ¿Ve? Es la parábola de las 10 minas, pero las minas es de los que obedecen a Dios, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus decretos, hermanos. Es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios. Vamos nuevamente a San Mateo, al capítulo 12, de San Mateo, para que entiendan, hermanitas. 12, capítulo 12, busquen, para que entiendan, hermanitas. Al capítulo 12 y los versículos 46 y 50, 46, 12, 46, busquemos, y a los versículos son, los versículos, 12 es el capítulo, pero los versículos 46 y 50, 46 y 50. 46 y 50. Miren lo que, capítulo 12 de San Mateo, en los versículos 46 y el versículo 50. Dice así en el 46. Mientras él aún hablaba, ¿a quién se refiere él? A nuestro Señor. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y en el 50 que dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es ¿qué? ¿Qué dicen sus Biblias? Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Ve? Eso. ¿Por qué hace la gente tanta maldad? Porque no conoce a Dios. No conoce ni de a dónde ha venido ni a dónde va. No saben. Porque no les enseñan la palabra de Dios a aquellos que tienen la doctrina de nuestro Señor. No les enseñan para que sepan y no se condenen, hermanos. Vamos nuevamente a San Marcos, al capítulo 3. Capítulo 3, ya saben que está después de Mateo. Capítulo 3 de San Marcos. Busquemos para que así algún día que Dios me ponga al descanso, no digan que no aprendieron, ya será por ustedes que no guardaron nada en su corazón ni en su mente. 3, al capítulo 3 de San Marcos y los versículos 31 y 35. 31 y 35. ¿Ah? Miren lo que dice la palabra de Dios. En el 31, viene después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿A quién enviaron a llamarle? ¿A quién? ¿A quién envió la madre y los hermanos a llamarle? ¿A quién? ¿A quién iban a llamarle? A nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor, porque Él estaba en la sinagoga junto con los doctores, y ellos vinieron y lo mandaban a llamar, pero Él estaba cumpliendo lo que su Padre le había encomendado, nuestro Dios, Yahvé, Dios. ¿Ve? Ahora, lo que dice ahí. Vamos, ¿qué dijo el otro? Vamos al versículo 35. 35. ¿Qué dice en el versículo 35? A ver, ¿han encontrado, no es cierto? ¿O no? ¿Han encontrado? Por eso es importante que se traigan una hojita, hermanitas, una hojita, un lapicerito. Saben escribir ustedes. Y después lo buscan en la casa. Y van a encontrar para que así pues, ustedes mismos piensen, lean, escudriñen y enseñen a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus parientes, hermanos. Porque si ahorita les digo, se les va de la mente y después no tienen ni siquiera cómo responder lo que al Señor les ha hablado. Entonces, ¿sí? ¿Han encontrado o no? Ya. Es el capítulo 3 de San Marcos y los versículos 31 y 35. 31 y 35. 31 y 35, hermanos. Ya les he leído el 31, dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, lo mandaron a llamar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 35, ¿qué dice? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre, ¿ve? Pero si ustedes lo leyeran del 31 que dice la madre y los hermanos de Jesús, dice, si ustedes leen 32 que dice, y la gente que estaba sentada alrededor
él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera, te buscan. En el 33, él les dijo, o sea, nuestro Señor, él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? En el 34, en el versículo 34, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, a todos los que estaban sentados ahí en la sinagoga, a todos ellos que estaban, les dijo, estos son mis hermanos, estos son mi madre. ¿Por qué era qué? Porque era Dios. Y todos eran sus hermanos, sus hijos. Pero como estaba en el Hijo de Dios, en Jesús dijo mis hermanos, pero Él era el Padre. Es lo que tenemos que entender, hermanitas, por el amor de Dios. Es lo que pasa que debemos estudiar con más eficaz. Ahora ven, ¿han entendido esa partecita, hermanos, cuando dice, ustedes el Señor estaba en la sinagoga, así como estuviera acá, y lo mandaban a llamar sus hermanos, su madre, pero él estaba en las cosas de su Padre, a lo que lo había mandado aquí en esta tierra, a salvar al pecador, a salvar a la humanidad que estaba en las garras de Satanás. Pero entonces, por eso es que decía, mis hermanos, mi madre, mi padre, eran todos ellos. No solamente que eran su madre y sus hermanos, sino toda la raza humana del mundo, hermanos. A eso se refería el Señor, que su hermano, su hermana y su madre eran ellos, que había venido para la salvación de la raza humana en este mundo. Es lo que tenemos que entender. No es que solamente que porque la llamaba la madre y el padre obedecía, porque él era así, era semejante a nosotros, porque también es el único hombre de carne y hueso que está intercediendo por nosotros en el santuario. El único hombre humano, hermanos, el único hombre humano que está en el santuario intercediendo por nosotros. Por eso es que decía, él había venido a lo que tenía que hacer, a lo que había encomendado su Padre, a venir a salvar esta raza humana de las garras de Satanás. Es lo que tenemos que, a veces, porque no escudriñamos, porque si escudriñáramos, muy rapidito lo entenderían ustedes. Si escudriñaran todos los días, leeran la Biblia un pedacito, leeran, entonces un ratito lo entienden, rápido lo buscan, pero no leen, hermanos, no escudriñan. Y estos últimos tiempos, dice el Señor, escudriñad mi palabra, escudriñad la Biblia, juntaos, leed, no perdáis el tiempo, porque el tiempo está ¿qué? ¿Qué está el tiempo? Está cerca, hermano, por el amor de Dios, escudriñad, para que podáis responder, porque vendrán a acusarnos, vendrán a sacarnos, ¿cómo? Nos llevarán al Sanedrín, nos acusarán. ¿Y cómo vamos a defendernos la palabra de Dios? Aunque el Señor dice, no os preocupéis, yo pondré las palabras. Pero si no escudriñamos, ¿cómo va a quedar las palabras en nuestra mente y en nuestro corazón? Ustedes, aunque todo el mundo no se va a salvar, porque todos van a donde está el descanso, el calentamiento, donde están el chuchuyú. Pero donde está la palabra eficaz, cortante como la espada, que pasa las coyunturas del tuétano del hueso, hermanos, no hay nada más que ustedes. Donde está la verdad. Y qué triste sería que ustedes estarían al lado del lado derecho y la mayor parte de su familia al lado izquierdo. ¿Cómo estarían ustedes, hermanos? Al lado derecho ustedes y toda la familia al lado izquierdo. Y recién verían al que está a su ladito, tú eres mío, tú eres mío. Pudiste salvarte, pero no quisiste. Y todavía le va a recordar los días, las horas, todo les va a recordar. Tú eres mío, tú eres mío. Eso, hermanos, qué dolor, qué tristeza, hermanos. Cuando diga el Señor, a la derecha las ovejitas, bendito de mi Padre, al reino. Y a la izquierda, los cabritos, malditos de mi Padre, al juego de Satanás, a donde está el azufre ardiendo, hermanos. Qué tristeza, hermano.
¡Qué tristeza! Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de vuestro Dios, hermanos. Muy bien. Aquí está lo que hemos entendido sobre la... Ahora, para terminar, vamos en el mismo capítulo 8 de San Lucas y el versículo 22. Jesús calma la tempestad. A ver, ¿qué cosa es la tempestad que ustedes van a hablarnos el Señor? Están los versículos, desde el versículo 22 hasta el versículo 25 nomás está. Es cortito. Miren lo que dice. Es cortito, ¿eh? Dice en el versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y pasaron. Les dijo eso nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. En el versículo 23, pero mientras navegaban, Él se durmió. ¿Quién se durmió? ¿Qué dice Él? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo se durmió. Se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. En el versículo 24, y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Dice, despertaron a Él y reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. En el versículo 25, y les dijo, ¿quién les dijo? ¿Quién? Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Por eso le digo, cuando no hay fe, no hay nada. Sin la fe no somos nada. Por eso les digo, ¿y dónde está vuestra fe? Y ya dice, y ya atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Todavía no pensaron que estaba Cristo Jesús, que estaba Dios, sin darse cuenta. Están igualito como Jesús calma la tempestad. ¿Sí o no? Así está la gente. Así está la gente, hermano. Solamente critican, solamente vituperan, pero la verdad no saben nada de lo que dice vuestro Dios. Muy bien. Ahora, para entender, para que entiendan, vamos a San Mateo, al capítulo 8. Y entró, dice, y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Ahí que dice, ¿qué más dice? ¿Qué más dice el Señor? A ver, en el 27, en el versículo 27, ¿qué dice? Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos del mar le obedecen? ¿Por qué le obedecían? ¿Porque era un hombre común y corriente o por qué? Porque era el Señor. Porque era Dios. Y a Dios todos y obedecer, porque es el creador de los vientos, es el creador del mar, del sol, de todo es el creador. En el peligro de la juventud, vamos a estudiar cortitos que yo les voy a leer a ustedes. El espíritu de profecía, escuchen bien porque saben que después vamos a las Santas Escrituras. Dice así, en la página 146, la continuación. La conversión de los hijos, o sea, es como aquí ahorita Rubencito se está convirtiendo, la conversión de los hijos, como Jesús, digamos así, ¿no? La conversión. ¿Qué dice? ¿Qué dice sobre la conversión de los hijos? Dice, miren lo que dice. Los padres deben obrar fielmente con las almas que les han sido confiadas. No deben estimular en sus hijos el orgullo, el despilfarro y el amor a la ostentación. No deben enseñarles ni permitir que aprendan pequeñas gracias que parecen diversas en los niños, pero que después tienen que desaprenderse y que tendrán que corregirse cuando sean mayores.
los hábitos que primero se adquieren no se olvidan. Efectivamente, cuando el niño se le enseña mal, nunca ya se lo olvida, se quedó con eso. Si le enseñan bien, pues también nunca se lo olvidan y quedan con eso, ¿no? Por eso es que dice, adquirir no se olvidan fácilmente. ¿Ven lo que dice? Dice, padres, debéis comenzar a disciplinar las mentes de vuestros hijos en las más tiernas edades, a fin de que sean cristianos, tiendan todos nuestros esfuerzos a su salvación, obrad como que fueron confiados a vuestros cuidados, para ser labrados como preciosas joyas que han de resplandecer en el reino de Dios. Cuidad de no estar arrullándolos sobre el abismo de la destrucción, con la, errónea idea de que no tienen vasta edad para ser responsables, ni para arrepentirse de sus pecados y profesar a Cristo. Miren cómo se les enseña cuando se les deja que sean majaderos, a que esto quiere y que el otro, y los padres les conceden, y les conceden, y les conceden. ¿Y qué están haciendo? Miren lo que dice. Y dice, miren lo que dice, ni para arrepentirse de sus pecados y profesar a Cristo. No se arrepienten para profesar a Cristo. Se me refirió a las muchas personas, dice, preciosas, registradas, para aquellos que buscan temprano, miren, temprano a su Salvador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 12 Eclesiastés 12, busquemos. Y el versículo 1, ya, dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Ve? En la palabra de Dios está. Ahora, vamos a Proverbios, al capítulo 8 y el versículo 17. Aquí estamos en el tomo 2. Estamos en la página 43. Les continúo del sábado pasado, les continúo que nos quedamos acá. Dice así: si nuestros hermanos pudiesen recordar que Dios puede bendecir bienes, dice 20, miren, puede bendecir, dice 20, dice, extraerás de la tierra y hacerlas producir, tanto como 100, no continuarían sepultados. En más tierra, sino que dejarían fluir sus recursos de la tesorería de Dios. Mirad por vosotros, dice Cristo, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería, ni embriaguez, y de los cuidados de esta vida, Miren lo que dice, ¿eh? Le agrada a Satanás haceros ensanchar vuestras granjas y a invertir vuestros recursos en empresas mundanas, porque al obrar así no solo impedís que la causa progrese, sino que por la ansiedad y el recargo del trabajo reducirá nuestras perspectivas de obtener la vida eterna. Deberíamos prestar ahora atención a la orden de nuestro Salvador. Dice, vended, dice, lo que poseéis, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca faltan. Capítulo 21, hermanos. San Lucas capítulo 21.
capítulo 21. Capítulo 21. San Lucas, capítulo 21 y el versículo 34. Miren lo que dice la palabra de Dios en sus santas escrituras. 34 el versículo. Vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros en aquel día. ¿Quién vendrá en aquel día de repente? Nuestro Señor. Joyas de los testimonios, en el tomo 3. Dice, en la página 33, yo les voy a leer. Dice, mensaje del cielo, a esto es muy anticuado los que sé, pero es una ofrenda de agradecimiento a Dios por el pan de vida. Daos alma hambrienta. Esta respuesta a la expiración del Espíritu Santo será una fuerza en vuestra propia alma y un estímulo para otros. Dará cierta evidencia de que hay en el edificio de Dios, mire, en el edificio de Dios, piedras vivas que emiten luz. Mientras repasemos, no los capítulos oscuros de nuestra experiencia, sino la manifestación de la gran misericordia y del inagotable amor de Dios. Alabaremos mucho más de los alabaremos mucho más de los que nos aquejaremos, que como compasivo y tierno pastor de su rebaño, declaró que nadie arrancará de sus manos a sus ovejas. El lenguaje del corazón no será una egoísta murmuración y queja como raudales cristalinos. Las alabanzas brotarán de los que creen verdaderamente en Dios. Sí, Padre Dios, gracias por lo que tú me enseñas, Señor, tus palabras. Gracias, Señor, porque tú las guardas en mi mente y en mi corazón. Gracias, Padre Santo, por todo lo que haces por mis hermanos y hermanas también, Señor. Porque sé que de una manera y de otra, una palabra tuya ha quedado siempre en la mente y en su corazón, Señor. Porque si no, no estuvieran aquí, Padre mío, porque tienen el temor de perderse, Señor, pero tienen la alegría de correr a tus pies para adorarte, Señor, para alabarte, amantísimo Padre Dios. Señor, derrama pues las bendiciones sobre ellos, Señor. Cúrales sus ayes de lo que tengan en su cuerpo, ya sea en su cabeza, ya sea en sus ojitos, en su corazón, en sus piernas, en sus brazos, en sus huesos, en lo que, Señor, ellos adolecen. Señor, pasa tu manito sanadora, Padre mío, y sánalas, Señor. Cúralas, Padre Santo, Padre mío, cúrales esos huesos, esa carne mortal, porque tú, Señor, nos hiciste a tu semejanza. No nos tengas todavía doloridas, Padre Santo. Sánanos, Señor, para correr a buscarte, para estar contigo, Señor, como la sierva gritando por las praderas, por los arroyuelos, mi amantísimo Padre Dios. Amante Señor, gracias porque tú nos has mirado con compasión, nos has mirado, Señor, con amor a tus hijos y a tus hijas que te imploran el perdón, amantísimo Padre Dios. Perdónanos, Señor, en lo que hayamos cometido, Señor. Lo hicimos, Padre Santo, porque no sabíamos, Padre mío. Pero ahora, como tú nos hablas, Señor, nos corregiremos cada vez más para seguir tus caminos, para seguir tus enseñanzas, para seguir tu amor, para poder estar en la patria celestial, junto contigo, Señor, y junto con todos nuestros hermanos, a quien tú ya los tienes escogidos, Señor, para tu reino. Amantísimo Padre Dios, bendito eres por siempre y para siempre, mi Señor.
Bendito y alabado seas mi Señor. Bendito y alabado seas mi Señor. Oh Dios, oh Dios. Como siervo sediento voy a ti, en buscar el agua de tu corazón. Como siervo sediento voy a ti, en buscar el agua de tu corazón. Oh mi Dios, oh mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Señor, oh mi Dios, oh mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Señor, oh mi Dios, llámanos, sí Señor, de las praderas hacia ti, a tu voz, mi Señor, responderá tus ovejas a tu voz, oh mi Señor, de las praderas de los montes. Aquí vamos a beber el agua de vida. Aquí vamos a beber el agua de vida. Oh mi Señor, oh mi Dios, oh mi Señor, a tu llamado de los montes, de las praderas, a tu voz van tus ovejas al redil, a tu voz, oh mi Señor, oh mi Dios, aquí vamos, Señor, a beber el agua de vida, el agua de vida, mi Señor. Amante Dios, bendito seas por siempre y para siempre, mi Señor. Estaremos siempre, tus ovejitas, en la niña de tus ojos, mi Dios. Amantísimo Padre, gracias Padre mío, gracias amoroso Dios, porque tú nos has hablado hoy día, has hablado a mi corazón, Señor, a este corazón, Señor, que desvanece, Señor, en tus manos y en tus ojos estoy, Padre mío. Tú eres el único que puedes guiarme para seguir llevando tu evangelio, Señor, sembrando esta semilla en este mundo del cual tú me has puesto, mi Dios, amante Padre y Señor, mi Dios bendito, amoroso Señor. Gracias, Padre mío, gracias, mi Señor. Vení, 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 vení a mi Señor. Vení, 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 vení a mi Señor, oh mi Dios, oh mi Señor. Vení, 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 vení a mi Señor. Correremos, correremos los caminos, correremos, correremos los caminos a la voz de mi Señor, a la voz de mi Señor, oh mi Dios, oh mi Rey.